Solón, otros legisladores. Entre los que han expuesto alguna idea sobre la forma de gobierno, algunos no participaron en actividades políticas de ningún modo, sino que pasaron toda su vida como particulares, y de casi todos ellos ya se ha dicho lo que puede haber digno de mención. Otros han sido legisladores, bien en sus propias ciudades, bien en algunas del extranjero después de haber sido admitidos a título personal en el cuerpo cívico, y entre estos unos fueron solamente autores de leyes, otros además de una constitución, como Licurgo y Solón. Estos establecieron a la vez leyes y constituciones. Sobre las de los lacedemonios ya se ha hablado. En cuanto a Solón, algunos creen que fue un legislador respetable. Abolió la oligarquía por ser demasiado absoluta, terminó con la esclavitud del pueblo y estableció la democracia tradicional, mezclando bien los elementos de la Constitución, pues el Consejo del Areópago era un elemento oligárquico, las magistraturas selectivas aristocrático y los tribunales democráticos. Parece que Solón no abolió las instituciones que antes existían, el Consejo y la elección de los magistrados, sino que estableció la democracia al hacer que todos los ciudadanos formasen parte de los tribunales. Por eso, precisamente, algunos le reprochan haber anulado otro elemento al hacer al tribunal designado por sorteo, dueño soberano de todas las decisiones. En efecto, una vez que éste tuvo fuerza, halagando al pueblo como a un tirano, transformaron la Constitución en la democracia actual. Efialtes con Pericles disminuyó la competencia del Consejo del Areópago. Pericles estableció la retribución de los tribunales y de este modo cada demagogo avanzó progresivamente hacia la democracia actual. Parece claro que esto no sucedió según el propósito de Solón, sino más bien por una coincidencia. El pueblo, en efecto, al llegar a ser causa del poderío naval en las guerras médicas, adquirió confianza en sí mismo y aceptó a viles demagogos, a pesar de la oposición política de las gentes de bien, puesto que parece que Solón concedió al pueblo la facultad absolutamente necesaria de elegir a los magistrados y pedirles cuentas, pues si el pueblo no fuera soberano de esto, resultaría esclavo y hostil, pero proveyó todas las magistraturas con los notables y los ricos, pentacosiomedimnos y seugitas, y la tercera clase llamada de los caballeros. La cuarta clase era la de los jornaleros que no participaban de ninguna magistratura. Fueron legisladores también Saleuco entre los locrios occidentales y Carondas de Catania, entre sus conciudadanos y en las demás ciudades calcídicas de Italia y Sicilia. Algunos tratan de demostrar que Onomácrito, que fue el primer experto en legislación, la practicó en Creta, aunque era locrio y vivía allí ejerciendo el arte adivinatoria. Que Tales fue compañero suyo, y Licurgo y Saleuco discípulos de Tales, y Carondas discípulos de Saleuco. Pero al decir esto, hablan sin atender a la cronología. Filolao de Corinto fue también legislador de los tebanos. Filolao era de la familia de los Baquiadas, y siendo el amante de Diocles, el vencedor de los Juegos Olímpicos, cuando éste abandonó su ciudad, horrorizado del amor de su madre Alcione, marchó a Tebas, y allí acabaron su vida ambos. Todavía ahora se enseñan sus sepulcros, fácilmente visibles uno desde el otro, pero solo uno es visible desde el territorio corintio, el otro no. Y cuenta la leyenda que ellos mismos dispusieron así su tumba. Diocles, por aversión a aquella pasión, para que la tierra de Corinto no fuera visible desde su tumba, y Filolao para que fuera visible. Esta es la causa por la que vivieron en Tebas, y Filolao fue legislador de los tebanos sobre diversas cuestiones, entre ellas sobre la natalidad
que algunos llaman leyes sobre la adopción, y eso está legislado de manera peculiar por él, para conservar el número de lotes. De Carondas no hay nada particular, excepto los procesos por falso testimonio, pues fue el primero en instituir su denuncia, pero en la precisión de las leyes afina aún más que los legisladores actuales. Lo peculiar de Faleas es la igualación de las haciendas. De Platón, la comunidad de mujeres, hijos y hacienda, las comidas en común de las mujeres, y la ley sobre la bebida, que da a los sobrios la presidencia de los banquetes y el entrenamiento en la milicia para que los soldados lleguen a ser ambidextros mediante el ejercicio en la idea de que no debe ser uno mano útil y otra inútil. Hay leyes de Dracón, pero las adaptó a la constitución existente, y no hay nada peculiar en ellas digno de mención, excepto su dureza por la magnitud de las penas. Pítaco fue también autor de leyes, pero no de constitución. Es una ley peculiar suya que los borrachos, si delinquen en algo, paguen una pena mayor que los sobrios. Como son más los que cometen actos de violencia estando borrachos que sobrios, no presta atención a la indulgencia mayor que se debe tener con los borrachos, sino a lo conveniente. Androdamante de Regio fue también legislador para los calcidios de Tracia. Son suyas las leyes sobre el asesinato y las herederas, sin embargo, no se podría decir nada peculiar de él. Quedan examinados así los regímenes, los vigentes y los propuestos por algunos. Inciso 345. Sobre la opinión de algunos a propósito de Solón, que cita a continuación Platón en la República, otros hacen a Solón creador del Areópago. Aristóteles, recurriendo a la opinión de otros, hace a Solón responsable de la democracia extrema actual. La postura de Aristóteles, claramente favorable a la legislación de Solón, se ve en ese apartado. La exposición que Aristóteles presenta aquí de la Constitución de Solón es muy breve y la crítica que le hace también es menos detallada que la de las precedentes. Un desarrollo del mismo autor más amplio puede encontrarse en Constitución de los Atenienses. Véase la traducción que hemos hecho para la Biblioteca Clásica de Gredos, en donde presentamos numerosas notas explicativas a pie de página a las que haremos referencia en muchos pasajes. Inciso 346. En este punto parece que comienza la opinión propia de Aristóteles. Inciso 347. Estos críticos eran opuestos a la democracia extrema. Querían una constitución mixta, como los defensores de Solón que arriba se mencionan. Inciso 348. La elección por sorteo, que da paso a que todos puedan acceder a tribunales, acentúa el carácter popular de la Constitución. Inciso 349. En otros pasajes, también Aristóteles compara la democracia extrema a la tiranía. Es una forma colectiva de tiranía. Inciso 350. Efialtes es un político ateniense del Partido Democrático bajo el arcontado de Conón en 421 a.C. Redujo en gran parte las atribuciones del Consejo de Areópago. Y notas al pie de la página sobre la reforma de Efialtes. Fue asesinado en 461 a.C. y le sucedió en el Partido Democrático Pericles. Inciso 354. En el presente pasaje, Aristóteles parece inclinarse a favor de los que se oponían a la democracia extrema, es decir, de los moderados que habían tenido como jefe a Arístides, Simón, Tucídides, hijo de Melesias, Nicias y Terámenes, que se opusieron a los jefes democráticos desde Temístocles hasta Cleofonte. Inciso 355. Durante el ejercicio del cargo, los magistrados podían ser llevados ante un tribunal popular
o ante la asamblea del pueblo, pero especialmente al dejar su cargo para rendir cuentas de su conducta. Inciso 356. Los pentacosiomedimnos en Ática eran los grandes propietarios que cosechaban como mínimo 500 medimnos o medidas de trigo. La extensión de terreno necesaria para cosechar 500 medimnos debía ser de unas 16 hectáreas. El medimno equivalía a unos 52 kilos. Los seujitas, yunteros o yugueros son los propietarios de una yunta de bueyes, los que tienen recursos para poder mantenerlos. El término implica posesión de tierras, son los que cosechan 200 medimnos. Los caballeros son los que cosechan 300 medimnos. Aunque los menciona en tercer lugar, en dignidad ocupan el segundo. La cuarta clase es la de los jornaleros. Tetes son los más humildes de los hombres libres. Poseen una renta inferior a 200 medimnos. Para sus derechos y participación en el cuerpo político, véase Aristóteles, Constitución de los atenienses. Inciso 357. Seleuco vivió en torno al 654 a.C. Fue legislador de los locrios del sur de Italia. Su constitución era de tipo aristocrático. Inciso 358. Carondas fue legislador de las ciudades calcídicas. Su legislación tuvo mucho éxito y fue modelo para las leyes de las ciudades calcídicas de la Magna Grecia, Sicilia y Tracia. Parece que imitó el código de Seleuco, pero dándole un carácter más democrático. Inciso 359. Parece que uno de ellos fue el historiador Éforo. Inciso 360. Probablemente se refiere al poeta y adivino de Atenas de fines del siglo VI a.C., si bien él es muy posterior a los demás legisladores que cita. Tales de Creta, llamado también Taletas, vivió en el siglo VII a.C. Inciso 361. El anacronismo es claro para el legislador espartano Licurgo, que vivió en torno al 766 a.C. como una fecha más tardía. Inciso 362. Aristóteles subraya el hecho de que fue legislador de su ciudad natal y explica cómo llega a establecerse en Tebas. Inciso 367. Dracón fue legislador ateniense. Publicó en 621 a.C. un código de leyes y no una constitución como Aristóteles pretende en la constitución de los atenienses. Sobre la dureza de sus leyes, véase Aristóteles Retórica, libro 2. A pesar de su dureza, Dracón sustituye la venganza de sangre por una sentencia judicial en caso de delito. Inciso 368. Pítaco de Mitilene, en la isla de Lesbos, vivió entre el 650 y 570 a.C. aproximadamente. Gobernó su ciudad durante 10 años. Es considerado uno de los 7 sabios. Practicó una política moderada como su contemporáneo Solón.